revisando el grupo de WhatsApp que hemos creado para el curso, no creo que no está ni Rosaura ni Ángel. Voy a escribir mi correo electrónico para aquellos que todavía no lo tengan y podéis, si queréis, enviarme vuestro teléfono celular con los prefijos correspondientes del país donde estéis para que yo lo pueda añadir en el grupo de WhatsApp y estemos conectados. Eso en primer lugar para aquellos que todavía no lo estén, ¿no? Hemos creado un grupo de WhatsApp y donde de esa forma nos podemos comunicar de forma mucho más rápida cuando no estemos asistiendo al curso. Para cualquier duda, consulta o, bueno, ahí estamos todos conectados o si queréis también enviarme un mensaje a mí de forma personal por cualquier otra consulta, pues lo podéis realizar sin ningún tipo de problema, tanto en mi correo electrónico como mi teléfono celular por WhatsApp. ¿Vale? Bueno, eso era lo primero que quería decir para aquellos que no tenían, que no estaban todavía en el grupo de WhatsApp, que ya lo saben. Otra cosita que quería comentaros es, alguien me ha preguntado, creo que en el grupo, sí creo que era Marta, eh, que quería mm, ver la última sesión o las sesiones anteriores. He consultado esto con Mario. Me ha dicho que ya están en la plataforma, o sea que en un principio esas sesiones deberían de verse ya porque ya están en la plataforma y ya podéis verlas, repasarlas, o los que no hayáis asistido pues las podéis ver otra vez. Bien, ese era otro punto que quería comentaros. Luego, otra cosa importante que me han dicho hoy es que el próximo miércoles no vamos a tener clase. La próxima clase será el próximo lunes. Em, Así que nos veremos el próximo lunes. Parece que este miércoles creo que hay un seminario un poquito antes de lo que sería nuestro curso y entonces eso sería que empezaríamos muy tarde a lo mejor y han decidido y han pensado que es mejor que pasemos la siguiente clase al próximo lunes. O sea que bueno, eso también es otra de las cosas que quería comentaros. Yo en cualquier caso lo dejaré también constancia en el grupo de WhatsApp. Y bueno, y además yo creo que la próxima clase sea el lunes. También vamos a tener tiempo para, para poder preparar la siguiente práctica que tenemos. Bueno, pues esos eran los apuntes que quería deciros antes de arrancar. Hoy somos pocos. Cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis hacerme, bienvenido. Tenéis el micrófono vuestro si lo podéis activar y podéis disponer de él, perfecto, y me podéis lanzar cualquier tipo de pregunta en cualquier momento. ¿Vale? Bien, bueno, pues hoy la clase la vamos a dedicar fundamentalmente a ver cómo hacemos bien, cómo podemos realizar de una forma correcta una entrevista. Al final, las entrevistas son las partes fundamentales en muchos de los trabajos que realizamos diariamente. Son fundamentales al final porque, bueno, pues cuando vamos a entrevistar a alguien de cualquier área, pues siempre es algo del que podemos hacer una buena historia y un buen vídeo, ¿no? Y hoy me gustaría
que habláramos de cómo, de cuáles son los trucos, los tips necesarios que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista. Repasando un poquito todo lo que hemos visto durante el curso, en la presentación, que puedo pasar, pues os acordáis que hablamos de las ventajas y de las desventajas, del equipo de grabación mínimo que había que tener, eh, lo que tenemos que tener en cuenta antes de grabar un vídeo, pues eso que siempre ponen, que siempre insisto, ¿no? En tenerlo siempre en modo avión, aeroplano, para que no haya ningún problema, que esté en horizontal, que no esté en vertical, chequear la batería, los audios, la luz. A la hora de grabar en vídeo siempre os decía que a partir de ahora, pues en la medida de lo posible nos podemos adelantar a la acción mucho mejor, que pensemos siempre en secuencias, eso es algo que tenemos que tener siempre metido en la cabeza, que cada plano dure como unos 10 segundos cuando hablamos de grabar recursos, ¿no? Después de las entrevistas, pues siempre hay ese momento en el que vamos a recursear, ¿no? A grabar esos apoyos, esos recursos, pues cuando los grabemos, que siempre esté estabilizado el celular y que tengan una duración en torno a unos 10 segundos, porque luego cuando los vayamos a editar, pues si duran menos, a lo mejor podemos tener algún problema, ¿no? Y también os comentaba que evitemos el zoom a la hora de la pieza del resultado final, que el zoom está bien para cuando vayamos a encuadrar lo que vayamos a grabar, pues está perfecto, pero que no lo utilicemos dentro. O sea, que seamos conscientes de que si estamos entrevistando a alguien, en ese momento no sería lo adecuado que hagamos zoom para hacer un plano más general o un plano más de detalle, ¿no? Eh, Luego, pues repasando los tips para grabar, pues que el sonido es lo más importante, mucho más importante. Bueno, la imagen es muy importante, pero siempre insisto en que incluso es más importante que la imagen, que tenemos que emplear trípode en la medida siempre de lo posible para que nuestro celular esté estable. Si no tenemos trípode por algún motivo, pues tenemos que apoyarlo en una superficie que sea rígida. Luego otro tip que ahora abordaremos en esta clase es que a mí me gusta que las cosas siempre sean en acción, que haya dinamismo, que haya movimiento, pero si lo que vamos a entrevistar es alguien que está estático, pues, que está de pie o que está sentado, pues intentemos grabar muchos planos de detalle para poder tapar a esa persona que hemos entrevistado, ¿no? En las sesiones también vimos el tipo de planos, hicimos un ejercicio, ¿os acordáis? Con los diferentes planos que podíamos hacer, que fue la práctica que me mandasteis la vez pasada, donde hicimos un ejercicio donde podíamos centrarnos en hacer un plano de retrato, de las manos, over the shoulder, que es encima del hombro, un plano más neutro, establishing, y un plano creativo, ¿no? Un plano creativo, pues al final, cuando utilizamos el teléfono celular, es una de las cosas buenas, ¿no? Que como es tan cómodo y tan fácil de usar en algunos sitios, pues podemos conseguir imágenes y planos que son bastante creativos, ¿no? Porque nos podemos a lo mejor posicionar encima de alguna mesa o debajo de algún sitio y podemos pues dar rienda suelta a la imaginación y realizar planos que sean creativos con nuestro teléfono celular, ¿no? Y bueno, también en la última sesión hicimos hincapié con los micrófonos que se puede utilizar en esto del periodismo móvil, ¿no? Esto, por ejemplo, de los micrófonos, si os parece bien, podemos utilizar el chat para poder para haceros llegar algunos modelos o algunos tipos de micrófonos que pueden ser interesantes. Ya en el chat os recuerdo que hablamos de un micrófono marca Rode, que es un micrófono lavalier, que es bastante interesante, pero que esta marca a lo mejor pues
es muy buena, pero a lo mejor puede ser un poquito más cara. Hay micrófonos lavalier que por unos 20-30 dólares los podemos conseguir y están bastante bien, ¿no? A la hora de nuestras grabaciones, pues podemos tener un micrófono que sea un micro cañón, que es el Video Mic, por ejemplo, de la marca Rode. Luego tenemos también los micrófonos de reportero habitual, que también se pueden conectar perfectamente a nuestro teléfono celular, ¿no? Y también incluso podemos utilizar el micrófono de los auriculares de nuestro iPhone, ¿no? O nuestro teléfono, de nuestro smartphone. Y también hay micrófonos inalámbricos, que son micrófonos que el sonido es muy bueno. Estos a lo mejor son un poquito más caros, pero para algunas situaciones está bastante bien porque nos permite mucha libertad y si en lo que vamos a grabar está en movimiento, pues con un micrófono inalámbrico no vamos a tener el problema del cable, ¿no? Porque a veces los cables pues no son muy largos, no son muy extensos y podemos tener ese problema, ¿no? Bueno, dejando ya el tema del audio, hoy, como os decía, me gustaría centrarme en cómo hacer las entrevistas. Porque además, la siguiente práctica que vamos a hacer es el de hacer una entrevista. Entonces, bueno, pues cuando vayamos a hacer una entrevista, dos cosas fundamentales es la estabilidad. Soy muy pesado con esto, pero es muy importante que haya algo que apoye nuestro teléfono celular, que si es un trípode, que es la mejor herramienta que podemos utilizar, si no disponemos de un trípode, algo que se sujete para que el teléfono celular no esté inestable. La estabilidad es fundamental cuando hagamos una entrevista y también el background. Cuando tenemos al entrevistado tenemos que tener en cuenta siempre que haya, en la medida posible, que haya profundidad, que no sea un espacio en el que a lo mejor está el entrevistado y detrás de él hay hay a lo mejor una pared y hay muy poca distancia entre el entrevistado y la pared del fondo. Siempre, en la medida posible, intentemos que haya profundidad, que haya detrás de esa persona, que haya bastante distancia, que incluso haya acciones, que sea un entorno bonito, que sea incluso pues, en exteriores pues bastante mejor, siempre que en espacios cerrados o de oficinas, porque muchas veces ahí estamos un poquito supeditados a lo que haya en esos espacios, ¿no? Y a veces a lo mejor pues, las entrevistas no son lo más lucidas que podían ser, ¿no? Si son en otros espacios, en otros sitios, ¿no? En las entrevistas, pues esto es algo que ya veréis y que es fundamental, que es como algo muy básico, ¿no? Pero que las ventanas las tenemos que tener mucho cuidado con ellas, ¿no? Y evitar que haya una ventana detrás del entrevistado, porque si no el resultado puede ser desastroso, ¿no? Evitar los ruidos cuando hagamos las entrevistas, siempre, aparte de que, como os he dicho anteriormente, siempre tenemos que tener nuestro teléfono preparado y ponerlo en modo avión, tanto el nuestro como el del entrevistado. Tenemos que evitar los ruidos, cualquier ruido que haya allí, ¿no? Si hay algún sonido, si hay algún aire acondicionado, si hay algo de fondo que se cuele, esto es muy importante y siempre tenemos que imprimirlo, porque luego esos audios que se cuelan ahí en las entrevistas, pues luego en la edición no se pueden suprimir, no se pueden hacer milagros en la edición. Si ya hemos grabado un sonido de fondo como el de una máquina que esté ahí haciendo ruido o de una máquina de un aire acondicionado, pues va a ser luego una auténtica faena. Luego hay dos cositas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la entrevista, pues eso, intentar que el espacio esté bien para que no haya una situación, si la hacemos en la calle, donde el periodista, el reportero, tenga el problema de que haya gente que pueda pasar cerca de ellos
y que le pueda molestar o que se pueda incluso meter en la grabación, en el plano, ¿no? Y luego también una cosa que hay que tener en cuenta cuando a veces pues encuadramos y tenemos al entrevistado que en el fondo pues intentar que detrás del cuerpo, detrás de la cabeza de esa persona no haya a lo mejor algún objeto raro o alguna antena o algún palo o alguna cosa que pueda, que pueda estar detrás de él y que nos pueda distraer, ¿no? Luego en la edición que cuando alguien vea la entrevista diga, oye, pues que esta persona, ¿qué tiene ahí detrás, ¿no? Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, bueno, aquí reiteramos un poquito lo de cómo hacer las entrevistas, la luz, que tiene que tener clara. Sí, Rosana, una consulta. Sí, creo que tienes micrófono. Si quieres, mejor incluso que escribas, puedes utilizar Sí, el hola micrófono Marc. Sí, sí, ¿se escucha? perfectamente. Bien, te quería preguntar, por ejemplo, mira, ahora en este momento no sé si se escucha, hay un Un ruido ruido. de fondo de una máquina, sí, Sí, obvio que es evitar porque arruina todo. Me sí. ha pasado de hacer una toma en las sierras y hay cable, puede haber un cable, ¿viste? La clásica del cable en la imagen, ¿cómo lo resolvemos a eso? Ah, bueno, esa es otra de las cosas que íbamos, sí, que iba a comentar. Te refieres al cable del micrófono, ¿no? Sí, cable de micrófono, bueno, o en otras situaciones que tenés que hacer una entrevista, no las cierras, pero que están los cables de luz, cables, viste que están bueno, cables que quedan espantosos en la imagen. A lo mejor es una imagen muy bonita y te la arruina un cable. Claro, claro. Bien, no, eso cuando hagamos la entrevista lo tenemos que tener, es algo súper importante que no se puede ver ningún cable, o sea, y al entrevistado no hay que evitar que el cable, que el cable que esté por fuera. Siempre, aunque sé que a veces es, bueno, es un poco delicado, que es un poco engorroso, pero siempre al entrevistado se le tiene que pedir, por favor, que ese cable se lo coloque por dentro de la prenda que lleve en ese momento, que puede ser pues una camiseta, una camisa, un suéter, un abrigo, lo que sea, pero ese cable no se puede ver porque eso da una imagen muy mala. Eh, Eso tanto como cuando se le coloca sí, el micrófono, como, bueno, en el caso del micrófono de reportero, el típico micrófono que se utiliza cuando se hacen entrevistas, el micrófono de mano, bueno, pues ahí puede estar un poquito más justificado que se vea que se vea el micrófono y que a lo mejor se pueda ver algo, pero yo no soy partidario de que salga en plano el micrófono. Tanto el micrófono lavalier, el cable del micrófono lavalier, como el micrófono del reportero, ¿no? No me gusta. Yo creo que las historias que tenemos que contar no nos tienen que distraer con estas cosas, ¿no? Entonces, los cables siempre, Rosana y todos, los tenemos que ocultar y antes de empezar a grabar todo eso, lo tenemos que tener en cuenta. No se puede ver ningún cable y detrás del entrevistado, si hay alguna luz o hay algún foco o hay algún, bueno, pues, pues ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta para que no se vean los cables. O sea que si queremos que se vea el foco, va a salir el foco en el plano, pero a lo mejor no queremos que salga, sino queremos iluminar el espacio con una luz de fondo y no hace falta que se vea el foco. Bueno, pues bien, vale, pero los cables en cualquier caso no se pueden ver en ningún momento porque queda muy feo, ¿no? En cuanto al tema de la luz, que lo que os decía del foco, es importante que siempre se vea la cara al
entrevistado y evitar, pues eso, que esté sentado detrás de una ventana. Se le puede iluminar. Si vemos que no se le ve del todo bien, yo creo que ahí habría que intentar tener un pequeño foco para poder iluminar. Ya si tenemos otro segundo foco de apoyo, mucho mejor. Pero si no está bien iluminado, necesitaríamos tener una pequeña luz para que se le vea bien. Eh, Eso en el caso de que no haya luz. O sea, siempre tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer las entrevistas en sitios donde tengamos una luz eh, que sea la adecuada para poder realizar la entrevista. Por eso, pues yo creo que a lo mejor para este ejercicio práctico y para el vídeo que me hagáis, para el trabajo final, mm, pues dependiendo un poquito de a quién vais a entrevistar y dónde va a ser, pero intentemos aprovechar en la medida de lo posible la luz natural, ¿no? En los exteriores. Yo creo que ahí no tendréis ningún problema, no tendréis esos problemas que estamos comentando antes de ventanas o de despachos o de oficinas, donde estamos un poquito más supeditados a ese escenario, y yo prefiero salir de ahí y estar en otros sitios donde haya más vida, donde haya más acción, donde pasen otras cosas y donde la luz, sobre todo, sea más bonita, sea una luz natural más bonita. Ahí el problema que tenemos cuando grabamos fuera es el ruido, pero ahí hay que controlar, claro, que estemos grabando en una zona donde a lo mejor no tengamos problemas de ruidos de coches o de otro tipo de cosas que pueda haber ahí, ¿no? Marc, Eh, sí, otra Rosana, consulta. dime. Este fin de semana estuve en las sierras y traté de hacer el ejercicio de la clase uno de nuevo con una perrita viejita. Y era Sí, en un lugar en teoría tranquilo, pero era un parador, un balneario donde va mucha gente. ¿Qué sucedió? Que en una de las imágenes, que estaba re bonita con una pluma en el agua, sí. se escuchó en el fondo la voz de un señor que le decía nada, algo a su hijo, y eso no lo pude manejar. ¿Cómo lo resuelvo a eso? Claro, no, bueno, eso cuando ocurre, no tenemos tenemos que tener en cuenta que si tenemos gente alrededor, pues tenemos que pedirles que por favor no molesten, o que vamos a grabar una nota, que vamos a grabar algo para que tengan cuidado. eh, y en el caso de que se te haya colado, Rosana, y no se pueda evitar, bueno, lo que te decía anteriormente, tenemos que intentar estar nosotros en, que no tengamos ningún problema, que alrededor de nosotros no pase ni gente, ni cosas que nos puedan molestar, ni ruidos que se puedan colar. Y si ha pasado porque ha ocurrido, porque puede ocurrir, ¿no? Que haya un ruido, que eso ocurre en las grabaciones, no te queda otra que volver a grabarlo, que volver a repetir la toma, porque eso no se puede quitar, a no ser que sea un material o una grabación donde el sonido no te importe mucho, porque a lo mejor es un plano recurso, y ahí a lo mejor vas a utilizar o vas a meter una música ambiente, o vas a utilizar sonido ambiente de otros planos, ¿no? Eso es otra de las cosas interesantes cuando vayáis a grabar. Es interesante también que grabemos sonido ambiente del sitio donde estemos, como 30 segundos, como un minuto de ese sonido ambiente, que nos puede venir bien para poder tapar algunos otros planos que hemos grabado donde el sonido a lo mejor no es tan bueno o hemos tenido algún problema, ¿no? Como el que has podido tener tú, Rosana. A lo mejor imagínate que estás grabando una perrita, tienes un plano muy bonito, bueno, pero se cuela un audio que no te gusta. Bueno, pues qué pena. A lo mejor el audio no me vale, la imagen sí, y voy a sustituir ese audio que no me gusta, porque se ha metido una persona que da un grito, a lo mejor con otro ambiente que he grabado en otro momento de ese mismo sitio donde estoy, ¿no? Y que me puede servir para tapar eso, ¿no? Eh,
Siguiendo con el tema de la entrevista, en cuanto al plano, pues habría que tener una serie de consideraciones mm, que importantes, ¿no? Para que no tengamos, para que la composición del plano sea correcta. Porque ya hemos visto, bueno, las cosas que tenemos que tener en cuenta. La luz, eh, que no haya ningún problema, el background que esté limpio, que no haya ningún problema, que haya profundidad, que estamos en un sitio donde tenemos un trípode o nuestro teléfono celular está estable. Yo me encuentro bien porque no tengo nada que me moleste a mi alrededor. Mm, la luz es perfecta, el sonido también, pues ahora hay que componer ese plano, ¿no? Y el plano, pues hay que tener en cuenta eh, pues algunas cosas, ¿no? En cuanto a la composición del plano, veréis que habitualmente se suele cumplir, se suele tender a hacer como la regla de los 3 tercios, ¿no? Que es algo que se emplea en la fotografía, en la pintura, en el cine, ¿no? Que es pues el plano dividido por 3 columnas, ¿no? Horizontales y verticales, ¿no? ¿Os imagináis eso? Dividido entre 3, ¿no? Y ahí hay que situar, digamos, al muñeco, ¿no? A dónde queremos, ¿no? Que vaya. Entonces, lo ideal es que si el objeto está a la derecha, pues a lo mejor la cámara a lo mejor lo situamos a la izquierda. Y si el objeto está a la izquierda, la cámara pues estaría en la derecha, ¿no? El encuadre lo habitual es que no esté centrado del todo, sino que esté a un lado o a otro, tanto a la izquierda y a la derecha, y como digo, mejor que no esté a lo mejor centrado de todo, aunque también puede estar centrado. Si tenemos un fondo muy bonito y lo componemos de esa forma, también podría ponerse al entrevistado en el centro, pero yo creo que lo mejor es que esté tanto a un lado, a la izquierda, como a la derecha, y que tenga el aire de un lado y del otro. Eso en cuanto a la composición de plano, ¿no? Hay que tener en cuenta también a aquellas personas que a lo mejor sean, pues eso, que sean niños o que sean bajitos para que la cámara no esté muy arriba, ¿no? Y no quede mal el plano, ¿no? Siempre, como os dije en otras sesiones, pues hay que tener en cuenta el tema de la altura, ¿no? De la altura de los ojos, estar a la misma altura, ¿no? Y siempre que se vean los ojos del entrevistado, o sea, que no esté muy de perfil, que no se le vea un ojo, ¿no? Que solamente se le vea uno, ¿no? En cuanto al kit de las entrevistas, aquí os marco los cuatro elementos, que esto os lo puedo poner también en el chat. Eh, Más adelante del foco de luz, el trípode ya yo os puse un ejemplo. El Rode Video Mic es un micrófono de cañón que se utiliza mucho en las cámaras de fotos, en las DSLR, y que también se puede utilizar en los teléfonos celulares, en los smartphones, ¿no? Eso es bueno, pues para grabar en aquellos sitios donde a lo mejor nos estamos moviendo más, no vamos a poder colocarle el micrófono lavalier que tiene un cable, que a lo mejor es un poquito más complicado, ¿no? Porque el micrófono lavalier, pues a veces se utiliza sobre todo pues en aquellas entrevistas que son más estáticas, donde hay una persona que está sentada o que está de pie, ¿no? Y donde no se está moviendo mucho. Si se está moviendo mucho, pues lo suyo es que vaya con un micrófono inalámbrico, o si no hay un micrófono inalámbrico, con un micrófono de cañón, que es este Video Mic que como os digo, os puedo pasar lo que son los modelos y las fotografías, ¿no? de ellos. Antes de seguir, me gustaría ver algunos ejemplos para que vierais cómo hacer una entrevista, o cómo hacer un vídeo donde la entrevista está bien o donde la entrevista está mal. En primer lugar, voy a poner este
este vídeo de una entrevista que hice yo al padre de un preso español que durante muchos años estuvo en la cárcel, en el corredor de la muerte. Entonces a este padre de repente le comunican que su hijo va a tener un nuevo juicio y va a ser juzgado de nuevo. El español se llama Pablo Ibar, es un caso muy conocido en España, ¿no? Y yo le hice la entrevista al padre. Entonces quiero que veáis este ejemplo de entrevista y ahora lo comentamos. Lo voy a colocar en el chat, lo voy a poner y ahora no dura mucho, lo vemos y lo comentamos. Ya lo he colocado. No sé si lo podéis ver. Bueno, ya lo habéis podido ver, ¿no? Vale, perfecto. Bien, bueno, pues al final el vídeo yo pensaba que duraba menos y duraba un poquito más, perdonar, pero es interesante que lo veáis, sobre todo porque es un ejemplo de una entrevista que no está bien, que no está bien hecha. Esta entrevista, como dije, o la hice yo en un momento dado porque, como habéis visto en los rótulos de exclusiva, saltó la noticia y fui corriendo a intentar entrevistar a esta persona, Cándido Ibar, que es el padre del preso español que está en la cárcel, para que me dijese cómo se encontraba. Pero quería que la vierais para que no lo hagáis vosotros, para que precisamente esto es un ejemplo de cómo no debe hacerse una entrevista, porque precisamente todo lo que os he comentado de que tenemos que tener en cuenta, yo en ese momento, también por las prisas y porque no había otro sitio, pues se grabó así, pero
como veis, él está sentado. La cámara está un poquito más encima, no está a la altura de sus ojos. Primera cosa que no está bien. Segunda cosa, el sitio es muy feo, es una sala que no tiene nada, pero el fondo no hay profundidad. Prácticamente es una pared blanca que no me dice nada y una computadora que hay detrás que tampoco me dice absolutamente nada. Y eso, otra de las cosas. Y luego, em, habéis visto también que encima no está muy estabilizado. O sea, sí se ve movimiento. O sea que esas son las cosas que tenéis que tener en cuenta para que cuando hagáis la entrevista, el ejercicio práctico, hacerlo bien. Intentemos que haya estabilidad, que el fondo sea interesante, que haya profundidad, que el entrevistado no esté de esa forma, en la que está ahí como sentado, repantigado. No, no está bien. Yo encima mi celular estaba a una altura que no es la correcta. O sea que el resultado no fue bueno. Mm, Al final, como Marc, habéis visto, sí, te quería hacer dos consultas. La sí, Rosana. primera es, viste cuando él habla, que es como me parece a mí, que es una de las partes más emotivas de la entrevista, de que a él le gustaría la próxima Navidad poder pasarla junto con su hijo, y Sí, justo en ese momento en la edición sale la cara de él y se muestra la cara del hijo hablando con una cara muy seria y como los ojos un poco alterados. Quizás hubiera sido mejor que en ese momento donde él expone o comparte su deseo personal de querer estar con su hijo en Navidad, que ahí se le hubieran enfocado los ojos, su expresión. Y lo otro que te quiero preguntar es si es conveniente o no que salgan los entrevistados con anteojos. bueno, sí, o sea, yo creo que puedes tener algún problema, ¿no? con el reflejo, pero al final, Cándido es una persona que es muy reconocible y siempre lleva gafas, ¿no? Anteojos. En cuanto a lo primero que me dices, sí, te doy la razón. Yo creo que lo que estaba comentando es que al final ese tipo de entrevista, que es una entrevista estática, que el fondo es muy feo, en lo que dice es emotivo y está muy bien. Intentamos editarla y taparla con varios planos, recursos que habéis visto la entrevista de su hijo que está en la cárcel, ¿no? Y de fotografías del hijo con su mujer. Pero, pero, pero bueno, sí se podía haber a lo mejor incluido algún plano de los ojos que a lo mejor podía haber encajado también bien. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es que esto es un ejemplo de lo que no quiero que hagáis. O sea, una entrevista con ese fondo, con esa altura de los ojos, con esa inestabilidad, es precisamente lo que no quiero, ¿no? Luego, otra de las cosas que tampoco me gusta y no quiero, y ya lo dije en las anteriores sesiones, son a veces las preguntas del reportero. A mí me gusta que las historias y que ellos lo vayan contando todo. O sea, que cuando hagamos el ejercicio, cuando hagamos el trabajo, que ellos sean conscientes, los entrevistados, que las preguntas vuestras de los reporteros no se van a incluir. Entonces, que ellos como que cuenten toda la historia, ¿no? Sí que es verdad que en algunos momentos, pues a lo mejor sí se puede hacer alguna repregunta porque lo pide el reportaje, lo pide ese momento, ¿no? Y eso lo puedo incluir. Pero por líneas generales me gusta que el entrevistado sea el que cuente toda la historia y que no haya mucha presencia de las preguntas del reportero. ¿Vale? Era un ejemplo de una entrevista que no está bien resuelta. Ahora quiero que veáis otro ejemplo de otra entrevista. Esta entrevista ya está dentro de una historia un poquito más cerrada, más grande, de un reportaje, pero al final era una entrevista a una persona, a una señora mayor. Es conocida como la abuela del exilio, una cubana
que cuando se le grabó esta entrevista tenía 102 años y a la que decidimos hacerle una historia porque nos parecía muy bonito, muy emotivo, a los pocos días que falleció Fidel Castro. Entonces estamos en Miami y ahí sabéis que hay una enorme comunidad cubana y celebraron la muerte de Fidel Castro y en un acto pues decidimos hacer una historia, una entrevista con esta mujer mayor y este es el resultado para que veáis un poquito al final cómo quedó. Este es yo creo que es muy buen ejemplo por varias cosas que vamos a ver. Os lo voy a colocar en el chat y ahora mismo lo veis y lo vamos a comentar. Ya está. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Ok. Bien, pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo se resolvió esta entrevista y de cómo se cerró la historia.
no se puede comparar con el otro vídeo, que al final el otro vídeo que hemos visto anteriormente era una entrevista, ¿no? Que se hizo, que se hizo pues deprisa y corriendo y que luego se editó con algunos plenos recursos. Aquí se preparó bien mira, Ángel López, el vídeo, mira, este vídeo, Ángel, no está grabado con celular, está grabado con una cámara una cámara de SLR, una cámara de SLR. La imagen es muy buena, pero aparte de la imagen, si está grabado con un celular o con una cámara de SLR, yo sobre todo quería que vierais este vídeo por la entrevista y por cómo se resolvió. Porque aquí yo creo que es un buen ejemplo y que a mí me gustaría que os pudiera inspirar a la hora de contar la historia, ¿no? Cuando se realizó esta entrevista, a la persona que ya es bastante mayor, pues se le grabó en su casa. Y cuando vimos el resultado de la entrevista, claro, la pobre señora estaba grabada en su casa era el salón de su casa, era un sitio pues normal y corriente, el de cualquier casa, pero nos parecía que faltaba algo. Entonces, lo que se hizo es sacar a la señora fuera y hemos intentado que la mayoría de la entrevista, en vez de que la señora esté sentada en el salón de su casa, pues esté en movimiento y esté andando. Entonces se le graba desde que sale de su casa hasta que llega al sitio, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. Y habéis visto que al final se tapa mucha parte de la entrevista con ella en movimiento, haciendo cosas, ambientes, jugando con los ambientes. Hay un momento en que se le hace una pregunta, que la reportera que le acompaña le dice: ¿qué vas a celebrar? ¿No? Bueno, pues porque en ese momento te lo pide, ¿no? Y ahí yo creo que ahí sí que se puede incluir una pregunta, ¿no? Porque encaja muy bien. Yo creo que es un buen reportaje que al final luego se cierra muy bien, por la música que se ha incluido, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un ejemplo que me gustaba que vierais para que tengamos en cuenta a la hora de hacer una entrevista, cómo se grabó y cómo se editó, ¿no? Y cómo soy, insisto en el tema de que hay que intentar que las cosas, que hayan acciones y que estén en movimiento, ¿no? Y aquí yo creo que es un buen ejemplo de ello. Marc, Consejos antes de la entrevista. Antes de la entrevista, pues yo creo que hay que buscar sitios que sean tranquilos y donde haya una buena atmósfera, donde la persona esté relajada, donde no haya ruidos, como decíamos antes, ¿no? Pues un aire acondicionado, una televisión o una radio de fondo que nos pueda molestar. En cuanto al micrófono, lo que comentaba antes a Rosana, que no se le puede ver el cable en ningún momento y que tampoco queda nada bien esté, que esté, que esté sujetando el micrófono, ¿no? Que a veces se ven, ¿no? Trabajos en los que el propio entrevistado sujeta el micrófono del reportero, ¿no? Eso para nada, ¿no? Tenemos que colocarle nuestro micrófono, la lavalier, que no se vea el cable, y ahí es cuando ya empezamos a grabar, ¿no? Eh, Antes de empezar, bueno, pues que diga su nombre y su cargo, eso es como una regla básica también, ¿no? Que siempre cuando se hacen muchas entrevistas, pues antes de que empiece, pues lo suyo es que diga el nombre y el cargo, porque al final del día, si hemos hecho muchas entrevistas, a veces no tenemos tiempo y no anotamos, ¿no? ¿Quién me ha hablado? ¿Quién era esta persona? Ah, pues no me acuerdo, pues no lo anoté. Pues antes de que arranque, pues se dice quién es y el cargo que desempeña, ¿no? Y bueno, antes de los trucos, ¿no? Y una de las cosas que funciona, que yo recomiendo para romper el hielo, eh, y es que se pueda hablar ya con el entrevistado para que esté relajado. Justo en el momento en el que le estamos colocando el micrófono, pues se habla con él
para que gane confianza mientras estamos colocando el micrófono. Oye, pues mira, y ahí se rompe un poquito el hielo y no de repente ya empiezas con las preguntas, ¿no? ¿Sobre qué preguntamos? Bueno, pues vosotros sois ¿Te puedo periodistas, hacer sabéis perfectamente. una Sí, Rosana, dime. consulta? En algunos videos que grabamos en una fundación educativa, que eran todos docentes, jóvenes de sectores vulnerables de escuelas secundarias, cuando le hacíamos la pregunta, todas las preguntas de la periodista, obvio, no salían en el video editado. Y entonces le recomendábamos que en la respuesta introdujera la Claro. pregunta en afirmativo. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, sí. Esto es algo también muy que tenéis que hacer y muy habitual, ¿no? Como os decía, porque el entrevistado tiene que saber o se tiene que recordar, ¿no? Que las preguntas vuestras no se van a incluir en la pieza. Entonces, que lo ideal es que empiece la respuesta con la pregunta del periodista, ¿no? Eh, de esta forma ya evita, ¿no? que haya que incluir la pregunta del periodista cuando ya en la contestación de él incluye tu pregunta, ¿no? Eso es algo también como que tenemos que recordárselo a la persona para que empiece su contestación con la pregunta que le hemos formulado y le recordamos que en el reportaje pues no van a aparecer nuestras preguntas, ¿no? Esto va muy bien al hilo de lo que ahora os quería comentar, el tema de qué preguntamos, ¿no? O sea, pues ahí os decía que somos periodistas todos, sabemos lo que tenemos que preguntar, sabemos lo que nos interesa, lo que es noticioso, lo que queremos que nos cuente. Ahí no os voy a decir lo que, lo que sabe cada uno, ¿no? Porque entiendo que todos sabéis lo que queréis conseguir y cómo conseguirlo y las vueltas que hay que dar para que nos diga las contestaciones que queremos, ¿no? Pero cuando preguntamos sí que es bueno, pues yo tengo aquí anotado pues como cosas como fórmulas, ¿no? Que funcionan bien, ¿no? Me puede describir, o sea, como que reflexione, ¿no? O sea, yo invito a que cuando preguntemos, cuando yo realizo entrevistas, que no sean siempre preguntas cerradas, ¿no? Que inviten a la reflexión y a los recuerdos. Es importante, ¿no? Y que a veces los periodistas tenemos el problema de que a veces en las mismas preguntas estamos dando ya las contestaciones, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso y evitar que sean contestaciones o preguntas pues que sean cerradas, ¿no? Que sea una contestación afirmativa o negativa, ¿no? Pues eso es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no? Sino que tenemos que intentar crear una atmósfera idónea para que esa persona esté a gusto y para que le invite a que estas contestaciones sean emotivas, ¿no? Y sean pues que inducen a esos recuerdos, a esa reflexión, ¿no? Que seguramente cuando lo hagan, la contestación va a ser más satisfactoria y nos va a gustar más y va a ser más emotivo. Porque lo que estamos buscando siempre es lo que os digo siempre, ¿no? El motion and emotion, que sea emotivo. Y bueno, yo creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la entrevista, ¿no? El próximo ejercicio me gustaría que hiciéramos eso, que hiciéramos para el próximo lunes una entrevista a alguien y que grabemos también planos de apoyo de esa entrevista, de ese entrevistado. Vamos a hacer la entrevista y luego aquellos que puedan editarlo y puedan tapar la entrevista con esos planos de apoyo, perfecto. Si algunos a lo mejor no sabéis cómo tapar esa entrevista con esos planos recursos, lo que sí quiero es que grabemos una entrevista, no tiene que ser muy extensa, puede ser de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho, de una entrevista, y luego a continuación sí que me gustaría que me grabaseis algunos planos de apoyo que me van a servir para tapar esa entrevista. Esos planos de apoyo
que os puede ayudar mucho lo que vimos en el primer ejercicio, ¿no? Esos planos detalle, y yo creo que también son muy importantes cuando grabemos nuestros vídeos. Tener en cuenta que a partir de, o sea, nuestra herramienta es nuestro teléfono celular y consumimos cada vez más vídeos en nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular tiene una pantalla muy reducida, o nuestra tableta, y vemos todos los vídeos, los vemos por nuestro teléfono celular. Entonces tenemos que intentar grabar muchos planos que sean muy detalle, muy cerrados, muy en primer plano, porque cuando los vemos, los vídeos, cuando vamos en el autobús, en el metro, en cualquier parte, consumimos esos vídeos, va a ser mejor que esos planos a veces sean unos planos detalle, ¿no? Cerrados de lo que me está contando esta persona, ¿no? No sé, de un objeto, si me está hablando de fruta, de tomates o de verduras, pues que se vean en primer plano esas cosas, ¿no? Porque como digo, cada vez consumimos más nuestros vídeos en los teléfonos celulares, y eso va a venir muy bien que los planos sean planos muy detalle, ¿no? De las cosas, ¿no? O sea, por ahí yo creo que es importante que cuando grabemos los planos hagamos planos muy detalle de esas cosas. Y eso para el próximo lunes. Ahora, para cerrar, os voy a poner otro vídeo que lo he visto en YouTube y me parece interesante porque engloba muy bien esto que hemos estado comentando en la clase de hoy, esos tips, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista, y donde también en este vídeo esta persona eh, habla de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos grabar vídeos con nuestros teléfonos celulares, vídeos de calidad con nuestros teléfonos celulares. Entonces, hay muchos conceptos, hay muchas cosas que repasan un poquito todo lo que hemos visto en las anteriores clases, de la primera, tercera sesión, y lo que hemos visto en esta cuarta sesión. Y yo creo que engloba muy bien lo que llevamos de curso. Entonces, si os parece bien, lo vamos a ver ya para cerrar la clase, porque creo que es interesante. Y después de esto, pues ya alguna duda que tengáis sobre el ejercicio o sobre esto que ya habéis visto, pues me lo comentáis. El vídeo está en inglés, pero se entiende perfectamente. Os lo voy a colocar en el chat, ya está. Lo vemos y lo comentamos a continuación.
pues ya habéis terminado de ver el vídeo, ¿no? Eh, me parece interesante por eso que, que- que ha remarcado en un vídeo de 5 minutos muchos de los aspectos que llevamos vistos en estas 4 sesiones, ¿no? Dice que ahora cómo se puede hacer vídeos de calidad con un teléfono celular. Entonces, el equipo, fijaros, el equipo que dice, bueno, pues el equipo os menciona únicamente un mini trípode y un micrófono lavalier, ¿no? Que además, como os estoy diciendo, ¿no? Que no hace falta que no hace falta invertir mucho dinero, que por $40 o por menos, yo creo que incluso por menos, por $20 puedes conseguir un micrófono lavalier. Luego, otra de las cosas que menciona es el setup, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer la grabación? Tenemos que tener cuidado, que sea un sitio tranquilo, que no haya ruidos, no detrás de tener ubicadas las ventanas y que no haya los entrevistados no estén delante de las ventanas, ¿no? La cámara, que utilizar la cámara correcta, no la selfie cámara, el modo airplane, ¿no? Que no se meta ningún mensaje ni ninguna llamada en ese momento. El micrófono, precisamente, que es lo que hemos comentado en la clase de hoy, ¿no? El micrófono siempre por dentro. Y aquí os recuerda también una cosa que yo creo que también os he comentado, que es probar el audio. El audio, que también os lo dice él, si recordáis, es súper importante porque te puede destrozar una grabación, ¿no? Y él recomienda, yo también os lo digo, que probemos ese audio, que incluso en la entrevista yo grabaría como 10 o 15 segundos de cómo es la entrevista. Lo paro, lo reviso con mis auriculares, que tenemos que llevar siempre. Los auriculares son fundamentales, que las llevemos siempre en nuestra grabación para testar el audio, y una vez que vemos que está correcto, pues ya arrancamos, ¿no? Luego los encuadres, que hay que tener cuidado con eso, el tipo de encuadre que queremos, que no esté creo que dice not too high, not too slow, o sea, que no esté muy arriba, que no esté muy abajo, no meter el zoom, y luego termina con el tema de la postproducción, que el iMovie, si utilizas iPhone, es muy interesante, y si es Android, pues el Action Director Editor, ¿no? Para editar. Y bueno, en definitiva, esas son las cosas con las que podemos hacer un vídeo de una gran calidad con nuestro teléfono celular, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto vamos cerrando la sesión de hoy, la clase 4. A partir de ahora está abierto el chat para cualquier duda, consulta, donde yo mañana eh, os voy a hacer llegar aquellos accesorios interesantes que hemos mencionado hoy en la clase de hoy, sobre todo el tema de micrófonos o cualquier otra cosa que pueda surgir. Y lo que sí me gustaría es que os quede claro que el próximo miércoles mi clase es el próximo lunes, y la próxima práctica que tenéis que realizar, que es la de una entrevista. Una entrevista, y que me gustaría que también grabaseis, aparte de la entrevista, unos planos recursos para poder tapar la entrevista. Aquellos que podáis editarla y que podáis tapar la entrevista con esos planos recursos, estupendo. Los que no podáis, no hay ningún problema. Me grabáis la entrevista y a continuación los planos recursos. Y los planos recursos, como os he mencionado en las anteriores clases, quiero que grabemos como unos 10 segundos de cada plano, grabamos, cortamos, volvemos a grabar, y así hasta los planos que queramos tener. Utilizar planos diferentes, ¿no? Y intentemos que la entrevista, ya habéis visto que queda muy chulo, queda muy bien si las personas están haciendo cosas, están en movimiento, ¿no? O los planos recursos de estas personas están en movimiento, porque nos va a gustar, va a ser luego más atractivo, ¿no? Luego cuando lo editemos, ¿no? Como el caso de la señora mayor de la bola del éxito que habéis visto, ¿no? Que está siempre en movimiento, y todos los planos que hemos grabado de ella, pues está haciendo cosas, y yo creo que queda muy bien, ¿no? Pues bien, eso yo creo que es todo. Si tenéis cualquier duda, por favor me decís en el chat o en el correo electrónico sobre esta práctica. Os recuerdo también que tenemos ese trabajo final
que esta entrevista podría ser, pues se podría incluir, si queréis, dentro de ese trabajo final o no, con lo que queráis, porque ya que la hacéis, a lo mejor la podéis aprovechar, eso ya depende de vosotros o del resultado de la entrevista. Si os ha gustado y pensáis que puede ser una parte del trabajo final, pues puede ser también, puede ser estupendo, ¿no? Y, y nada más, que vayáis que salgáis a grabar sin ningún miedo. Cualquier duda, por favor, me lo hacéis llegar y intentaré contestaros lo antes posible. Rosana, intentaré mañana porque me ha gustado mucho eso, ¿no? Que has podido practicar, que has hecho un ejercicio, eso que me comentabas de la perrilla y lo antes posible pues intentaré verlo y te daré mis comentarios, las cosas que están bien o las cosas que podemos corregir, ¿no? Y lo mismo todos los que queráis mandarme algún ejercicio o alguna cosa que veáis, pues sin ningún problema me lo hacéis llegar y encantado de poder transmitiros el feedback y ver las cosas que están bien y las cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y nada más, cualquier duda de la entrevista, del ejercicio práctico que os pido para el próximo lunes, pues me lo hacéis llegar. Por mi parte, nada más, gracias y nos vemos el próximo lunes. Sí, David, tienes una consulta. Si tienes micrófono, adelante, si no, me lo dices por el chat. Sí, David. No, no te escucho. Si quieres en el chat, debe haber un problema con tu micro, yo creo, porque no se te oye. Sí, bien, en cuanto al tiempo de la entrevista, mira, podemos poner dos. Claro, mira, yo en cuanto a tiempos, yo siempre os cuento que yo quiero que aquí salgamos haciendo historias y mis historias, los vídeos que hagamos, a mí me gusta que tengan una duración, no puede superar los 3 minutos. Lo ideal sería entre 2 y 3 minutos, ¿no? Lo que es el vídeo, por ejemplo, que hemos visto de la boda del exilio, ¿no? En cuanto a redes, pues claro, los vídeos ahí entiendo que tienen que ser mucho más breves, ¿no? Los vídeos en Instagram, por ejemplo, son 30 segundos, ¿no? No pueden ser más. Pero para este ejercicio yo creo que la entrevista que tenga una duración máxima de 2 minutos y luego 1 minuto de los planos recursos. Eso yo creo que es lo que debería ser, ¿no? 3 minutos máximo todo. Que si la entrevista es 1 minuto y medio, no hay ningún problema. Que la entrevista es 1 minuto 40, no hay problema. 1 minuto 20, no hay problema. Yo creo que máximo 2 minutos. Y bueno, si alguno. A ver, vamos a ver qué. Sí.
A ver, espérate que lo estaba leyendo, tenía un problema. Sí. Mis compañeros reporteros se explayan demasiado en sus entrevistas y me exigen poner recursos que afectan mi narrativa con elementos que son innecesarios. Claro, bueno, a ver, a mí con el tema de los recursos, yo también soy de los que me gusta que los recursos sean idóneos en el sentido de que no sean como un pegote, ¿no? Como algo que no aporta a la narrativa. Y yo ahí a lo mejor, pues, entiendo a lo mejor lo que dices, ¿no? O sea, yo soy partidario no de tapar la entrevista con cualquier recurso, sino con recursos que realmente sirvan con la narrativa que estamos contando, ¿no? No poner planos por poner o recursos para poder tapar, ¿no? A mí esto no me gusta. Por eso mm, es conveniente que la entrevista, que el plano, que el encuadre del entrevistado sea idóneo para que en el caso de que no tengamos muchos planos de recursos, ese plano sea bonito y nos transmita y nos comunique, tenga profundidad, para que si no hay muchos planos de recursos para tapar la entrevista, pues pueda aguantar esa imagen, ¿no? Eh, yo creo que, que los planos recursos tienen que ser los necesarios y los que hay, porque los que no sean, los que, los que no apoyan y los que no sirven para esa narrativa audiovisual, yo creo que eso no queda bien, ¿no? Tú en esta entrevista, yo creo que, como te he comentado, graba una entrevista de 1 minuto, 2 minutos máximo, y los planos de recursos que creas que sean los necesarios para la misma, ¿no? Luego, si quieres, lo vemos y ya te diré, oye, pues mira, yo hubiera grabado más esto, o a lo mejor viendo un poquito de qué va la entrevista, pues a lo mejor te digo, oye, David, ¿y por qué no has grabado esto? Bueno, pero yo creo que ahí, con libertad, tranquilo, no hace falta que grabes muchos recursos, los que tú creas que sean convenientes para la práctica. Bueno, pues nada, gracias a ti, David, y gracias a todos. Cualquier duda, como digo, me lo comunicáis y a partir de ahora pues está abierto el chat y a partir de mañana pues ya nos comunicamos en el chat. Eh, Gracias a todos y os recuerdo que la próxima clase es el próximo lunes.